Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Lindas historias nos van a enseñar a siempre en Dios confiar. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Ven, amiguito, nos vamos a sentar y bien calladitos estar, prestando atención en adoración. Buenos días, niños, que el Señor les bendiga. Les deseo un feliz sábado, muy bendecido y de mucho aprendizaje. Nuestra historia del día de hoy lleva por título Un encuentro frente a la zarza, y para esto vamos a buscar nuestra lectura bíblica, que la encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 4, versículo 15 y 16. El capítulo 4 inicia con un título que dice: Moisés recibe poder milagroso. Ahora vamos a nuestro versículo 15 y dice: Tú le hablarás a él y pondrás palabras en su boca, y yo estaré en tu boca y en la de él, y os enseñaré qué hayáis de hacer. Versículo 16. Él hablará por ti al pueblo. Él te será en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios. Este capítulo nos muestra la historia de Moisés. Moisés fue rescatado del río Nilo por la hija del faraón. Fue criado para dirigir ejércitos. Pero había algo que le faltaba a Moisés. Y saben, era tener a Dios en su vida. Por lo tanto, él cometió un error. Y como consecuencia tuvo que ser desterrado al desierto, donde vivió innumerables de situaciones. El día de hoy las vamos a conocer. Ahora inclinemos nuestro rostro y oremos para que nos dispongamos a escuchar esta hermosa historia. Oremos. Amante Padre que estás en las alturas de los cielos, gracias Señor por este sábado que nos has regalado. Gracias Dios por las bendiciones que nos das a cada uno de nosotros y a nuestras familias. Y permite Señor que el Espíritu Santo esté con nosotros y sea Él quien nos dé el entendimiento para poder estudiar esta hermosa historia. Bendícenos hoy y siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola chicos, ya estamos en el repaso de la lección de menores. Estamos en la lección 8, que se titula Un encuentro frente a la zarza. La referencia bíblica la encontramos en Éxodo 4, del 10 al 17, y en el libro Patriarcas y Profetas, capítulo 22. El versículo para memorizar es: Dios nos ha dado diferentes dones, según lo que Él quiso dar a cada uno. Por lo tanto, si Dios nos ha dado el don de profecía, hablemos según la fe que tenemos. Si nos ha dado el don de servir a otros, sirvámoslos bien. El que haya recibido el don de enseñar, que se dedique a la enseñanza. El que haya recibido el don de animar a otros, que se dedique a animarlos. El que da, hágalo con sencillez. El que ocupa un puesto de responsabilidad, desempeñe su cargo con todo cuidado. El que ayuda a los necesitados, hágalo con alegría. Romanos 12, del 6 al 8.
El mensaje de la lección es: Jesús nos ha llamado a bendecir a los demás con las responsabilidades que nos ha dado. Antes de empezar, oremos, para que Dios nos ayude a entender la lección. Buen Dios y Padre nuestro, gracias por todas tus bendiciones y todo tu cuidado que siempre nos das. Ayúdanos a ser mejores cada día. Ayúdanos a confiar más en ti. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de estudiar nuestra lección. Ayúdanos a entenderla. En el nombre de Jesús, amén. Las preguntas para reflexionar son: ¿alguna vez has tenido que enfrentar una dificultad que te parecía imposible de superar? ¿Qué pasó cuando Dios capacitó a Moisés para que llevara a cabo el encargo que le dio? En esta lección vamos a ver el llamamiento de Moisés. La zarza ardía aún, y Moisés dudaba que podía seguir siendo la misma persona. Dios, conocido también como el Yo Soy, le acababa de pedir que regresara a Egipto. Debía decir a los gobernantes de aquel país que Dios deseaba que libertaran a su pueblo. Nunca aceptarán deshacerse de los esclavos, pensó Moisés. Traté de rescatar a mi pueblo hace algunos años. En lugar de agradecerme cuando maté al egipcio que estaba golpeando al esclavo hebreo, los israelitas se burlaron de mí y los egipcios me persiguieron. A duras penas escapé con mi vida. Dios le había mostrado a Moisés en aquel mismo momento 2 señales milagrosas que podía usar para impresionar a los egipcios. Podía tirar su vara y la misma se transformaría en una serpiente. Podía poner su mano en el interior de su ropa en contacto con su pecho y la misma se tornaría blanca y leprosa. Pero Moisés había visto a los magos de Egipto hacer cosas semejantes. No creía que a los egipcios les impresionarían aquellas señales. Moisés había estado en el campo, apacentando ovejas, durante 40 años. Ya no creía que era la persona que liberaría a Israel. Ni siquiera estaba seguro de poder hablar el idioma de los egipcios. Las ovejas eran el único público ante el cual no se ponía nervioso. Pero Moisés no tuvo mucho tiempo para lamentarse. Dios le estaba hablando nuevamente. Moisés volvió a mirar hacia la zarza ardiente. ¿Y quién le puso la boca al hombre? ¿Acaso no soy yo, el Señor, quien lo hace sordo o mudo, quien le da la vista o se la quita? Anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debas decir. Dios le estaba ofreciendo a Moisés todo lo que necesitaba para cumplir su tarea. Pero aún así, Moisés tenía miedo. Señor, te ruego que envíes a otra persona. Entonces la zarza crujió y ardió. Quizás me he quejado demasiado, pensó Moisés. Comprendo que Dios no está contento. ¿Por qué me resisto a confiar en Él? Dios habló nuevamente. ¿Y qué hay de tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él es muy elocuente. Además, ya ha salido a tu encuentro, y cuando te vea, se le alegrará el corazón. Era increíble. Moisés vería a su hermano. Moisés estaba asombrado. No había visto a su hermano por muchos años. Sería bueno estar juntos nuevamente. Y Dios tenía razón. Aarón sabía hablar fuerte y claro. De hecho, juntos serían un gran equipo. Los temores de Moisés comenzaron a desaparecer. Moisés, continuó Dios desde la zarza, tú hablarás con él y le pondrás las palabras en la boca. Yo los ayudaré a hablar, a ti y a él.
y les enseñaré lo que tienen que hacer. Ahora Moisés comenzaba a ver las posibilidades. Dios no iba a descartar a Moisés como su instrumento. Él era la persona a través de la cual Dios hablaría. Dios le había dado talentos de liderazgo y ahora le estaba pidiendo que los usara para bendecir a su propio pueblo, los israelitas. Moisés comprendió con humildad que a pesar de todos los errores que había cometido y los temores que había demostrado, todavía Dios lo estaba llamando. La zarza crujió nuevamente, esta vez más fuerte. Pero no te olvides de llevar contigo tu vara, dijo el Señor a Moisés, porque con ella harás las señales milagrosas. Moisés se inclinó humildemente y recogió su vara. Cuando se enderezó, la zarza ya no ardía. La tierra debajo de sus pies descalzos comenzaba a sentirse fría con la llegada de la noche. Moisés se puso las sandalias. Dios ha prometido enseñarme lo que debo hacer, pensó Moisés. Hasta está dispuesto a enviar a alguien con talentos diferentes de los míos para ayudarme, dijo mientras iba en busca de su rebaño. Cuando creía que pasaría el resto de mi vida en calma, pastoreando ovejas, Dios me llama a liberar a su pueblo. Moisés se rió de su falta de confianza. Bueno, chicos, como podemos ver, Dios llama a Moisés para que le diga a los egipcios que dejen libre a los israelitas. Pero Moisés tenía miedo y hasta cierto punto había rezongado. Pero Dios le había dado dones de liderazgo y le estaba dando todo lo que necesitaba para cumplir su tarea. Y finalmente, Moisés, con mucha fe, accede a su encargo y libera a Israel. Así es lo que nosotros debemos hacer. No debemos de rezongar al Señor, a donde Él nos mande. Qué historia tan hermosa la que acabamos de ver, ¿cierto? Moisés fue un hombre que se dejó usar por Dios, por lo tanto sus dones fueron al servicio de Él. Esta es la invitación que nos hace esta historia el día de hoy. Que nos dejemos usar por Dios, que utilicemos nuestros dones para ayudar a otros, que sean dirigidos por Dios para así poder salvar muchas vidas. Moisés se dejó utilizar por el Señor y por lo tanto ayudó a que muchos israelitas fueran sacados de la esclavitud de Egipto. Fue dirigido por Dios en cada uno de los pasos que él realizó. Y saben, la historia de la zarza es muy hermosa, porque a pesar de que la zarza no se consumía, era un lugar santo donde Dios había determinado que era su encuentro con Moisés para redimirlo a él y volver a direccionar su camino. Por lo tanto, dejemos que el Señor sea quien dirija nuestros pasos. Si no sabemos cuáles son nuestros dones o aún no los hemos descubierto, oremos. Pidámosle al Señor que nos muestre cuál es nuestro don, cuál es nuestro talento, para así poder ponerlos a su servicio. Los invito a que oremos, que cerremos nuestros ojos para que le pidamos a Dios que sea Él quien dirija nuestros dones y talentos. Oremos. Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, gracias te doy, Señor, por esta historia tan hermosa que nos regalas, porque permites que cada día, Señor, nos demos cuenta que eres tú el dueño de todo y que eres tú, Señor, quien hace posible todas las cosas. Bendice, Señor, nuestra vida, que podamos poner en práctica nuestros talentos y nuestros dones a tu servicio, para que así muchas más personas puedan llegar a tus pies. Bendícenos hoy y siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a continuar con nuestra actividad con referencia a la historia del día de hoy. Que el Señor les bendiga.
Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Lindas historias nos van a enseñar a siempre en Dios confiar. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Ven, amiguito, nos vamos a sentar y bien calladitos estar, prestando atención.